Y luego de que se nos mostraran unos recuerdos de la protagonista, se nos mostraba el pasado de la protagonista y donde solía vivir. Era un callejón llamado La Campana. Pero entonces, la madre de la protagonista, estirando su mano para limpiarle las lágrimas y postrada en una cama, le comentaba a la protagonista que pronto su padre vendría a buscarla, diciéndole que le había mentido, y también pidiéndole disculpas, recalcándole que tenía hermanos que ella aún no conocía, y que eso le podría parecer extraño, pero le aseguraba que estaría mucho mejor, más tranquila y feliz, más de lo que estaba hasta el momento, preguntándole a la protagonista si todavía recordaba qué pasaría si daba todo de ella. Y la protagonista le decía que sí, y que si daba todo de ella, su sinceridad sería reconocida. Pero entonces, la madre de la protagonista le daba un beso en su frente, pidiéndole que por favor fuera feliz en el sitio en el que estaría. Y entonces, la protagonista, bajo la lluvia, estaba frente a la tumba de su madre, que ya había fallecido. Pero entonces, en ese momento, una voz le preguntaba a la protagonista si su nombre era Olivia, diciéndole que había recibido su carta y que había venido a buscarla. Y la protagonista se decía que el sitio del que su madre le había hablado era increíblemente grandioso y hermoso. Pero en ese momento, la protagonista volteaba a ver hacia atrás. Y en ese momento, un hombre iba bajando del carruaje. Y entonces, la protagonista se decía que ese hombre era su padre, del que su madre le había hablado en sus últimos momentos. Y entonces la protagonista le preguntaba a ese hombre de cabello plateado si era su padre. Pero el padre de la protagonista simplemente la miraba todo repugnante, comentando que toda esa situación era bastante molesta. Diciéndose la protagonista que su padre no le dio la bienvenida en lo absoluto. Y ya al entrar a la mansión, la protagonista se quedaba mirando hacia arriba, ya que en ese momento estaba una mujer quien le estaba dando la bienvenida a su padre, y también era su esposa. Pero entonces, el padre de la protagonista le decía a su esposa que él le había comentado que nunca enviarían a su preciosa hija Isabela al Palacio Imperial, recalcándole que necesitaban a alguien para enviar al Palacio Imperial en vez de su hija. Pero su esposa al escuchar eso, simplemente no le contesta y se daba la media vuelta y se retiraba. Pero entonces, todos los sirvientes de la mansión murmuraban sobre la protagonista, recalcando que su cabello era del linaje de los Mandeley, pero que sus ojos verdes eran de una sangre tan vulgar que se había mezclado con la familia noble de los Mandeley. Pero la protagonista escuchaba todo lo que los sirvientes decían. Pero en ese momento, llegaba el mayordomo de la mansión, ordenándoles a los sirvientes que regresaran a sus puestos y que se pusieran a trabajar, y entonces, el mayordomo le daba la bienvenida a la protagonista, y también le decía que estaba encantado de conocerla, presentándose como Alfred, el mayordomo de la casa Mandeley. Y después de unos días, unas sirvientas iban caminando por los pasillos, comentando sobre los ojos verdes de la protagonista, recalcando que su madre debió ser una bailarina callejera, diciendo que era completamente diferente a la señorita Isabela. Y mientras pasaban por el cuarto de la protagonista, decían que su sangre era vulgar, y que por eso el duque, o sea, el padre de la protagonista, ni tan siquiera la volteaba a mirar, mientras la protagonista solamente escuchaba y lloraba en su habitación. Y entonces se le asignó una niñera a la protagonista, y ésta le decía a la niñera que le gustaría salir ese día. Pero la niñera le decía que no, refutándole que ya sabía el por qué. Pero la protagonista le preguntaba por qué, y la niñera le decía que si el duque su padre la llegara a ver, se enojaría bastante, diciéndole que también la duquesa había caído enferma por su culpa. Pero la protagonista, toda inocente, le preguntaba que sí que quería decir con sus palabras. Pero la niñera le decía que todo lo que estaba aconteciendo, la culpable era ella, ya que la prestigiosa familia Mandeley se había convertido en el hazmerreír de todos. Y le seguía diciendo que la duquesa y el duque nunca habían discutido en sus vidas, y que así había nacido el primer hijo y el segundo hijo, hasta que nació Isabela, y que era la única hija, pero que ahora se había convertido en la segunda hija, recalcándole a la protagonista que todo era por su culpa. Pero su niñera le seguía diciendo que, ahora que se ponía a pensar, era por su cabello plateado que pudo venir a la casa Mandeley. Pero la protagonista le decía que no era cierto, ya que ella había venido porque era hija de su padre. Pero su niñera le decía que si en serio creía que el duque se habría molestado en traerla a la mansión si no tuviera ese cabello, diciéndole que sí, que le parecía que se lo cortara en ese momento. Pero la protagonista le decía que no quería cortárselo. Pero su niñera le decía que no fuera egoísta,
preguntándole que si en serio quería que el duque y la duquesa siguieran sufriendo cada vez que miraran su cabello. Y entonces, al final de tanto, la protagonista se dejó cortar el cabello, y su niñera le decía que le quedaba perfecto, ya que era una apariencia que encajaba con su posición. Y entonces, la protagonista recordaba a su madre, cuando ella le decía que su color de cabello era muy especial, dejando salir unas lágrimas la protagonista, por todo lo que estaba aconteciendo y por los recuerdos de su madre. Y unos días después, la protagonista se decía que tenía hambre, diciéndose que solamente tomaría algo de comer y volvería enseguida, porque si no, la niñera la regañaría de regreso. Pero la protagonista se decía que estaba totalmente oscuro y que no podía observar bien. Y en ese momento se tropezaba y se caía al piso, y en ese momento miraba la silueta de su madre y se miraba a ella en los brazos de su mamá, mientras se le venían aún más recuerdos de su madre dejando salir unas lágrimas. Pero en ese instante llegaba una persona preguntando quién estaba ahí, y era la duquesa, la esposa del duque, el padre de la protagonista. Pero al ver a la duquesa, la protagonista se quedaba algo asustada, pidiéndole perdón y que solamente se había caído. Y en ese momento recordaba las palabras de su niñera, quien le decía que la duquesa había caído enferma por su culpa. Y la protagonista, toda asustada, le pedía perdón a la duquesa por aparecer ante su presencia, y también por haber salido de su habitación y no conocer su lugar, pidiéndole nuevamente disculpas, ya que había escuchado que había caído enferma por su culpa. Pero entonces, la duquesa se acercaba a la protagonista, preguntándole que si quién le había comentado semejante cosa. Y la protagonista le decía que había sido la niñera, diciéndose que no debió de haber salido de la habitación. Entonces, la duquesa agarraba por el rostro a la protagonista y se le quedaba mirando fijamente, diciéndole la duquesa que si podría levantarse. Pero la protagonista, lo único que miraba era la silueta de su madre atrás. Y entonces, la duquesa llevó a la protagonista a comer, pero ésta no comía nada, diciéndole la duquesa que comiera bien o si no, no crecería lo suficiente. Y esas palabras le recordaban a su madre, quien le decía siempre que comiera un poco más porque si no, no crecería. Y entonces la protagonista comenzó a comer al recordar las palabras de su madre. Pero la duquesa se le quedaba observando a la protagonista, percatándose de su vestimenta y también de su cabello, preguntándole la duquesa que sí que había pasado con su cabello, ya que la última vez que la había visto lo tenía bien arreglado. Pero la protagonista le decía que la niñera se lo había cortado, diciéndole que le había dicho que todos hablaban de su cabello, y que eso estaba molestando a ella la duquesa y a su padre el duque, pidiéndole disculpas porque había salido de su habitación sin permiso. Pero entonces, la duquesa se acerca a la protagonista, diciéndole que primero quería dejarle algo claro, diciéndole que nada era su culpa. Y la protagonista le decía que si estaba hablando en serio, preguntándole si no había hecho nada malo. Y la duquesa, con una sonrisa, le decía que no, y que no había hecho nada malo. Y eso aliviaba bastante a la protagonista, quedándose dormida. Pero se decía que no debía dormirse, porque si no, la niñera la regañaría. Y entonces, la protagonista se quedaba completamente dormida. Y la duquesa le ordenaba a los sirvientes que trajeran a la niñera de la protagonista delante de ella. Y entonces, desde ese momento, la vida de la protagonista había cambiado completamente por arte de magia. Pero entonces, en otro escenario, la duquesa llamaba a la protagonista, pidiéndole que saludara a su hermana menor. Y entonces Isabela le decía hermana a la protagonista. Y ésta se preguntaba si en serio podría llamar hermana a una niña tan hermosa. Pero la protagonista dudaba si llamarla por su nombre. Pero la duquesa le decía a la protagonista que la niñera había sido despedida, y que ya no debía de seguir escuchando a personas como ella. Y también le aclaraba que Isabela era su hermana menor, pidiéndole que, por favor, la llamara por su nombre. Y entonces se acercaba a la protagonista, diciéndole que fueran a dar un paseo. Y mientras paseaban, la duquesa le decía a la protagonista que también tenía dos hermanos mayores, diciéndole que el mayor tenía 11 años y que se llamaba Conan, y que el segundo tenía 8 años y su nombre era Jake, diciéndole que podría llamar los hermanos como a Isabela, recalcándole que ambos estudiaban en la academia, pero que volverían ese día. Y entonces, en ese momento, llegaban los otros dos hermanos de la protagonista. Pero la protagonista miraba cómo la duquesa recibía a su hijo, y recordaba cuando ella salía corriendo hacia los brazos de su madre. Pero Jake le preguntaba a la duquesa su madre, que si quién era la protagonista.
Y la duquesa le decía a Jake que la protagonista era su nueva hermana menor a partir de ahora en adelante. Entonces Jake, con una sonrisa, saludaba a la protagonista y ésta lo saludaba también, llamándolo hermano. Pero en ese momento, llegaba Conan, el hermano mayor de la protagonista, diciéndole a Jake que la protagonista no era su hermana, y con una expresión toda molesta, le decía que no era su hermana y que simplemente era una sucia bastarda. Pero la duquesa le decía a Conan que no hablara de esa manera, y la protagonista, toda nerviosa, se preguntaba si estaba enojado porque ella se encontraba ahí. Y entonces, en otro escenario, unas sirvientas murmuraban que era la primera vez que la duquesa salía desde hace mucho tiempo. Y entonces la duquesa le daba un beso en la frente a Isabela, despidiéndose de ella, pidiéndole a Conan y a Jake y a la protagonista que cuidaran bien de Isabela. Pero Jake le preguntaba a la duquesa que por qué no besaba a la protagonista como a Isabela, recalcándole que la protagonista la llamaba duquesa, preguntándole que si la protagonista era su hermana menor, eso significaba que ella también era su mamá. Al escuchar eso, la duquesa solamente acariciaba el cabello de la protagonista, diciéndole que lo pensaría cuando regresara, y todos se despedían de la duquesa, y la protagonista estaba feliz porque la duquesa le había acariciado el cabello, pero Conan, su hermano mayor, la miraba con un total desprecio. Y pasaron los días, y Jake, Isabela y la protagonista se divertían juntos como hermanos. Pero Jake les decía que había hecho un cuento en el que Isabela era la princesa de Amatista y la protagonista, la princesa Esmeralda. Y también dibujaba a toda su familia, y esto hacía que a la protagonista se le saliera una lágrima, y Jake le preguntaba por qué estaba llorando. Y la protagonista solamente pensaba que ahora ya no se encontraba sola. Pero después de toda esa felicidad, pasaron unos días, y Conan le decía a la protagonista que si tan solo no hubiera venido a la mansión, o si tan solo no hubiera existido, nada de eso estuviera pasando, mientras dejaba salir una lágrima de su rostro, diciéndole que por su culpa, su madre había fallecido. Y en el funeral de la duquesa, la protagonista escuchaba a una señora decir que la duquesa había salido para ir a divorciarse, pero cuando regresaba, su carruaje se revolcó y se derrumbó. Pero Isabela estaba llorando y le preguntaba a la protagonista dónde estaba su mamá, pero la protagonista no sabía qué contestarle. Pero Isabela le decía que algo andaba mal, ya que su mamá no venía, y también que ya la echaba de menos. Y con el pasar de los días, Isabela había caído enferma de depresión por la falta que le hacía su mamá la duquesa, y la protagonista no hallaba qué hacer en esa situación, pero en ese momento, Isabela le decía a la protagonista que su mamá aún no regresaba. Pero la protagonista le agarraba la mano, pero justo en ese instante llegaba el duque, el padre de la protagonista, quien había venido bajo la lluvia. Y también lloraba, y mientras lo hacía, agarraba el brazo de la protagonista y la arrastraba afuera de la habitación, mientras Isabela le gritaba que no se fuera. Y acto seguido, el duque aventaba bruscamente a la protagonista. Y ella le decía a su padre que por favor la dejara, ya que necesitaba estar con Isabela. Pero su padre, todo enojado, le decía que cómo se atrevía a que su sucia boca pronunciara el nombre de su hija, y le decía a la protagonista que, si no se hubiera encontrado esa noche a su esposa en el pasillo, ella nunca habría sabido absolutamente nada. Agarrando la fotografía de su esposa, y le decía a la protagonista que, al final, su desgracia destruyó completamente a su familia, y que también asesinó a su esposa. Y después, se marchaba hacia la habitación de Isabela. Y allí, Isabela le preguntaba a su padre que sí que pasaba con su hermana, pero su padre solo le decía que no llorara más y que no permitiría que la misma desgracia se llevara a su hija también, refiriéndose que la desgracia era la protagonista. Pero la protagonista se preguntaba si realmente fue su culpa, pero recordaba las palabras de la duquesa, cuando le había dicho que ella no había hecho nada malo. Y en ese momento, su sirvienta la estaba llamando, preguntándole en qué tanto estaba pensando. Pero la protagonista le decía que en nada. Sin embargo, su sirvienta le comentaba que la cena ya estaba lista, preguntándole si bajaría a cenar, y ya en la cena, la protagonista, Conan e Isabela estaban juntos comiendo, e Isabela le decía a Conan que ya había acabado. Pero Conan le respondía que apenas había probado un tercio de su plato de comida, diciéndole que, al amanecer, había llegado una carta de Jake, recalcándole que entonces no la leería. Pero Isabela, al escuchar eso, comenzó a comer el resto de su comida, y Conan le decía que si se lo terminaba todo, le daría la carta.
Pero Isabela le respondía que dejara de hacer bromas, ya que todos habían estado esperando noticias de Jake. Y le preguntaba a la protagonista si no era verdad. Pero la protagonista, algo pensativa, le decía que sí. Y se decía a sí misma que Jake era el gran caballero que se había ofrecido voluntariamente para luchar contra el reino Felion, recalcando que eso fue hace 1 año y medio y que desde entonces no lo habían visto. Comentando que algunos caballeros ya habían regresado, con medallas e historias, pero que su hermano solamente enviaba cartas cortas y extrañas. Y entonces la protagonista le preguntaba a Conan si podía revisar si también había recibido alguna carta. Pero Conan le respondía, preguntándole que si acaso estaba esperando alguna, sonriéndole de forma arrogante, diciéndole que, desafortunadamente, esta vez no había llegado nada para ella. Y la protagonista decía que tal vez él había estado muy ocupado, y por eso no había llegado nada para ella. Pero, en ese instante, Isabela quiso romper esa situación incómoda, preguntándole a la protagonista que le contara cómo había sido su debut. Y le decía que estaba segura de que debió haber sido perfecto, ya que su hermana era una persona tan elegante.